Y vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por la palabra que tú has dejado delante de nosotros para que podamos seguirte. Gracias porque tenemos la confianza de acercarnos a pedirte que pongas tu mano sobre nosotros. Tú conoces nuestras circunstancias, tú conoces la situación en la que cada uno de nosotros estamos aquí. Tú conoces si hay en nuestro corazón alguna herida que sanar, si debemos que ser redarguidos o consolados. Y ponemos todo en tus manos para que tú, de acuerdo a tu voluntad, lleves a cabo tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dicen por ahí que si no hay anuncios, no es iglesia cristiana, ¿no? Que toda iglesia cristiana tiene que tener su sección de anuncios. Y el anuncio del día de hoy es que no hay anuncios, excepto 4 anuncios que están en la porción que vamos a leer. 4 anuncios muy claros. Vivimos en una época en la que realmente vale más ver y medir cuál va a ser la reacción de la persona con la que estés hablando a tener que decir la verdad, ¿no? Muchas veces no decimos la verdad porque ya medimos que si digo la verdad se van a sacar de onda, entonces mejor o lo presento de otra manera, que te diste cuenta es una forma de decirle la mentira, o simplemente cambio de tema, pero hay cosas que nuestra sociedad no quiere escuchar y que es políticamente correcto no mencionarlas, ¿no? Y es un asunto que tiene muchos años, ¿no? Desde cosas como, ya no se dice países del tercer mundo, ¿no? Luego se dijo países de la periferia, ya luego ahora son países en vías de desarrollo, como si cambiándole el nombre cambiara la situación de los países. Y lo mismo ocurre con personas, antes se llamaba minusválidos, después discapacitados, ahora se llaman personas con capacidades diferentes y realmente eso no cambia la falta de respeto que tiene el mundo con personas que tienen algún defecto físico o ya ni siquiera uno sabe cómo llamarlo. Bueno, nuestro mundo está lleno de estas cosas en las que hay que ser políticamente correcto. La palabra no. Y Dios no es políticamente correcto. Dios simplemente dice la verdad. La dice con amor, siempre. Eso es distinto. Pero siempre dice la verdad. Antes de entrar en esta porción, ¿te acuerdas que te dije que el capítulo 14 me aburría? Sí, como que me sacaba de onda el capítulo 14 de Apocalipsis. Bueno, no sé si es para que se me quite, pero hoy día no vamos a terminar el capítulo 14, la próxima semana vamos a continuar en el capítulo 14 porque hemos encontrado cosas que son realmente valiosas. Entonces, antes de entrar, déjame hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo. Vimos el surgimiento del anticristo, ¿te acuerdas? Un líder supuestamente trayendo paz a través de un pacto con el pueblo de Israel, pero es una paz frágil. Hemos visto también cómo eventos cósmicos han sucedido, estrellas cayendo a la tierra, terremotos. A propósito, ¿sentiste el temblor de hoy? Bueno. Vimos en algún punto un ejército de langostas saliendo directamente de la cárcel de los demonios, invadiendo la tierra. Vimos ejército de millones de demonios atacando la tierra, matando gente. Vimos 144,000 judíos sellados, marcados por Dios, a los cuales nadie los puede tocar, nadie les puede hacer daño hasta que hayan terminado la obra que Dios tiene para ellos. Vimos 2 testigos, ¿te acuerdas? 2 testigos en Jerusalén predicando igual, intocables hasta que terminaron su testimonio, y entonces vimos su muerte, pero luego vimos su resurrección y vimos también su acepción o su ascensión o su arrebatamiento a los cielos. Vimos surgir 2 bestias, una que sale del mar. ¿Alguien sabe cuál es la bestia que sale del mar? El anticristo. Y luego la bestia que sale de la tierra, que es te doy una pista, el falso profeta.
Eso es, muy bien, falso profeta. Y la semana pasada vimos cómo en el cielo estos 144,000 que han sido llevados al cielo ahora están adorando. ¿Qué sucede en la tierra después del surgimiento de estas bestias? Después de la adoración de los 144,000 en el cielo. ¿Qué es lo que sucede en la tierra? Bueno, Dios en la tierra, mientras tanto, va a dar 4 anuncios. Y es bien interesante que las cosas que estos ángeles anuncian, porque estos 4 anuncios son dados por ángeles. Estos 4 anuncios, perdón por la redundancia, pero anuncian cosas que la tierra niega, que el mundo en la tierra niega, o que le parece incorrecto mencionarlas, le parece políticamente correcto obviar estas cosas. Son 4 anuncios que el mundo no quiere reconocer, pero que son verdad. Y son entregados por ángeles. Entonces, el primer anuncio está en el versículo 6 y versículo 7. Fíjate. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que sucede? Un ángel pasa por el cielo anunciando el evangelio eterno. Lo cual es ya raro, porque los ángeles no anuncian el evangelio. Los ángeles no pueden anunciar el evangelio. De hecho, no sé si tú recuerdas, si no, léelo en casa, Hechos capítulo 10. Cornelio es un gentil, pero piadoso. Tiene oraciones, conoce al Dios verdadero, hace ayunos. Es una persona, digamos, ejemplar, pero le falta algo: conocer de Cristo. Entonces, estando en un tiempo de oración, buscando a Dios, se aparece un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, tus ofrendas han llegado delante de Dios, así que agarra un montón de gente y envía unos emisarios a buscar a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá qué es lo que tienes que hacer. Y ahí tienes a Cornelio tomando unas personas diciendo: vayan hasta Jope, encuentren a un Simón que está en casa de un curtidor, le llaman Pedro y le dicen que venga. Todo esto, tienen que ir los emisarios, llegan a donde está Pedro, te tienen que decir: Pedro, ¿qué crees? Está Cornelio en un tiempo de oración y Dios le dijo que tome unos emisarios que vengan por ti porque tú tienes algo que decir. Y ahí va Pedro todo el camino de regreso y llega, y entonces se encuentran Cornelio y Pedro, y Cornelio le dice: qué bueno que viniste, ¿qué tienes que decir? Y Pedro le dice: pues aquí estoy, ¿qué tienes que saber? O sea, ninguno sabe exactamente a qué está ahí. ¿No sería más fácil que el ángel le hubiera dicho: mira, Cornelio, estás buscando a Dios, tienes que comenzar a adorar a Jesucristo porque tus pecados han sido pagados en la cruz del Calvario? ¿No hubiera sido más fácil? O sea, el ángel de por sí vuelan rápido y ya estaba ahí. ¿Por qué tener que enviar a Pedro y que Pedro tenga que caminar? Porque los ángeles no están para predicar el evangelio. Esa tarea, ese privilegio nos ha sido encomendado a nosotros. Estoy seguro que los ángeles podrían predicar el evangelio de manera más efectiva que muchos de nosotros. ¿Nunca la has regado predicando el evangelio? Sin querer insultaste a la persona, ¿no? De pronto has escuchado mucho a ciertas prédicas y le dices: ¿sabes qué? Es que eres una rata inmunda, pecadora, ¿no? Lo cual puede ser cierto de alguna manera, pero no es la puerta para predicar el evangelio, ¿no? O de pronto te acobardaste y estabas así, no sabías: tengo que predicarle. Y el taxista dice: ¿aquí se baja? Sí. Y ya te bajaste y por alguna razón no le predicaste el evangelio. Yo siempre que ha pasado eso, porque nos pasa a todos,
pienso que algún ángel está ahí moviendo la cabeza. Señor, ¿no podríamos hacerlo nosotros? Yo me los imagino rascando sus cabezas con sus alas, diciendo, ¿por qué, Señor? Una tercera parte de los ángeles cayó y no nos redimiste. Y aquí están estos. Y la verdad, la respuesta es muy sencilla. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 muchas veces, todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Para que los ángeles por millares y por millones de años estén diciendo, Señor, ¿tú rescataste a Ibert? No fue por méritos, fue por pura gracia. ¿Tú rescataste a fulanito? Fue por pura gracia. Entonces, el tiempo de la predicación del Evangelio, el día de hoy nos corresponde a nosotros. A nadie más. Dios podría dibujar un cuadro en el cielo y ponerlo ahí con letras en español. Podría hacerlo, pero nos ha encomendado esa tarea. Nos ha encomendado esa tarea. ¿Por qué? Hay un montón de razones que podríamos pensar, pero simplemente nos encomendó la tarea. Pero un día va a terminar ese tiempo para nosotros. Como iglesia somos llevados al cielo. El mundo ha rechazado el testimonio de los 144,000, ha rechazado el testimonio de los 2 testigos, ha rechazado el testimonio de la iglesia que estaba y que fue llevada. Y ahora Dios en su misericordia, ¿qué crees que hace? No desecha al mundo, sino envía un ángel a predicar el evangelio eterno. Y me encanta porque muchas veces te dicen, es que el cristianismo realmente es una religión joven, tiene alrededor de 2000 años, hay religiones más antiguas. No, el evangelio es eterno. El evangelio empieza desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, me dice que el Cordero fue apartado, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El evangelio es eterno. No es un invento nuevo o reciente. No tiene 2000 años. El evangelio es eterno. Entonces, la primera gran mentira que a veces nos dicen es que esa religión es una religión moderna. No, el evangelio es eterno. Otra gran mentira que dicen es, bueno, pero realmente el cristianismo es una religión occidental. Pega en este lado del mundo. En el otro lado del mundo como que no pega tanto, es una religión occidental. De hecho, Frank Zappa, si tú eras rockero, conoces quién era Frank Zappa, y músico, él decía que no hay nada tan soberbio como un misionero. Porque un misionero es alguien que pretende llevar su Dios a otra cultura. Y lo ven como algo ofensivo. Y es así como, pues, ¿no sería más bien soberbio no compartir la salvación? Pero fíjate lo que dice acá. El evangelio eterno para predicarlo los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el evangelio, número 1, es eterno y número 2, es para todos, absolutamente para todos, para toda nación. No es una cuestión cultural, no es una cuestión de superioridad. Es que los occidentales realmente hemos evolucionado más que los africanos y entonces podemos... No tiene que ver con eso. Somos pecadores en todo el globo y hay una sola respuesta para todo pecador, el evangelio. Es como el cáncer. El cáncer no es cultural. Bueno, aquí nosotros lo curamos de esta manera, en la China lo curan de esta... No, hay una sola cura para el cáncer. Y sería absurdo tener la cura y no compartirla. Entre paréntesis, hace años hubo un movimiento... Bueno, es como que estos movimientos van y vienen, ¿no? Pero la última oleada tendrá unos 7 años que dio su patada, digamos, que se llama la Iglesia Emergente. Y entre otras cosas, la Iglesia Emergente planteaba que hay
arreglar el mundo para que Cristo venga. Entonces había un énfasis en la obra social en todas partes. Y además de eso, uno de los otros planteamientos de la iglesia emergente es: hay que predicar el evangelio a toda criatura para que Cristo pueda regresar. Porque Mateo capítulo 24, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, Mateo 24, 14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces se decía esto: hay que predicar a todas las naciones y entonces va a poder regresar Jesucristo. Si no predicamos el evangelio a todas las naciones, Jesucristo no puede regresar. Y este argumento se lo ha usado muchas veces en apoyo misionero. Vamos a levantar una ofrenda para poder enviar ciertos misioneros, y si no apoyan, ¿saben qué? Cristo no puede venir porque hay naciones que no han escuchado el evangelio. Y entonces se usaba esto para manipular y sobre todo para sacar dinero. No es lo que la Biblia enseña. Dios no necesita pedirle permiso a nadie para regresar. Y yo creo que ese pasaje de Mateo 24 que acabamos de leer se cumple aquí con este ángel. Este ángel va a predicar el evangelio a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Y entonces va a estar cumplido eso y va a venir el fin, pero no depende de nosotros. Número 3. Tercera gran mentira que nos venden. Esta tiene varias partes. Fíjate en el versículo 7, dice este ángel: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo primero que dice este ángel ahí es: temed a Dios. Temed a Dios. ¿Y sabes cuál es la postura del mundo? Pues Dios no existe. Haz lo que quieras, no tengas miedo, tú dale. Desiníbete. Esta es la única vida que tenemos, pues tú dale. Pero el mandato de la Biblia de pasta a pasta es a temer a Dios. Un temor limpio. El Salmo 19 dice que el temor de Dios es limpio. Hay dos tipos de temor: temor sucio y temor limpio. El temor limpio, el temor a Dios, es un temor que trae sabiduría. ¿Te acuerdas? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor a Dios trae bendiciones. El no tener temor de Dios trae condena. Entonces no caigas en la trampa del mundo que te dice: mira, tú no temas, dale, desiníbete. No. Teme a Dios, y entonces vas a ser sabio. Lo segundo que dice el ángel es: dadle gloria. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Esa es la verdad. Darle gloria a Él es reconocer que de Él provienen todas las cosas, por Él se sostienen todas las cosas y para Él son todas las cosas. Eso es Romanos 11:36. Entonces, el mundo lo que me dice es, yo sé, espero que no le choque a nadie, pero eso es lo que el mundo dice: tú vales. Tú tienes un valor. Ahora, eso es verdad. No es toda la verdad, pero es verdad. Tu valor es 0, que también es un valor. Perdón, tu valor no es 0. Tu valor es infinito al negativo. ¿Por qué? Porque mi pecado me hace abominable delante de Dios. No puedo estar en su presencia. Si no fuera por la cruz de Cristo, yo sería consumido. Lo único que merezco es la muerte. Esa es la verdad. A los ojos de Dios, todos merecemos la muerte. Y lo estudiamos. Romanos capítulo 3, no hay bueno, no hay justo. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien busque el bien. No hay quien busque a Dios. ¿Y cómo le choca al mundo a alguien que le da gloria a Dios? ¿No? Me titulé gracias a Dios. No. Fue gracias a tu esfuerzo. No, fue gracias a Dios. Porque si tuve esfuerzo, incluso es gracias a Dios. Pero nos encanta robarle la gloria al Señor como carnales. Por eso este ángel dice: dadle gloria a Dios. Ese es el motor de nuestra vida.
no caigas en la trampa. Ahora, ¿tengo que reconocer que Dios nos ha dado dones y talentos? Evidentemente. Pero ¿quién podía presumir algo que le ha sido regalado? Nadie lo consiguió. Fue un regalo de Dios. Luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sabes qué es otra cosa que el mundo niega? Que vamos a dar cuentas. La verdad es que todos vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho. Incluso dice la palabra, de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. No solo lo que hemos hecho, sino lo que hemos hablado. Vamos a entregar cuentas a Dios. El tema con la evolución versus la creación no tiene que ver con el origen de la vida realmente. Porque el origen de la vida nadie lo puede probar. Porque nadie puede regresar a ese punto. Y cualquier cosa que hagamos siempre está en nuestras manos a partir de ahora. O sea, no tiene que ver con el origen, tiene que ver con el destino. Cuando decimos venimos de la evolución, de un proceso aleatorio, de realmente lo que buscamos es decir, no hay Dios, por tanto no hay a quien entregar cuentas, por tanto vive sin temor de Dios, haz como quieras, vive para tu propia gloria. La verdad es que cuando tú pones a Dios en el centro, no importa el origen. Lo que importa es, vamos a darle cuentas. Y típico el argumento, pero ¿y entonces Dios a quién tiene que darle cuentas? La respuesta más fácil, no lo sé, y si tuviera que darle cuentas a alguien, es asunto de él. Yo le voy a dar cuentas a Dios. Y es algo que el mundo tampoco lo quiere. Y por último, dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el creador, Él es el dueño, a Él le pertenecen todas las cosas. No sé si... mira. Encontré un poema, no lo encontré, lo recordé, porque esto era un poco lo que yo vivía y lo que yo pensaba y lo que yo creía. Y esta es la postura del mundo. Quiero que lo que acabamos de leer es lo que el ángel anuncia. Temed a Dios, dadle gloria. Él va a juzgar, la hora de juicio, su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el creador. Y déjame leerte este poema de Amado Nervo que se llama En paz, que es muy famoso. Pero creo que resume la postura del mundo al respecto. Hasta está bonito, ¿no? Pero incluso un cadáver puede verse bien. Dice, se llama En paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, no Dios. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¡Qué equivocado! Le debes todo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vida, te debo todo. Vida, sin ti no puedo. Vida, diste tu vida por mí. Qué distinto, ¿no? El mundo te presenta un panorama y este ángel dice, ay, que eso está equivocado. Es gracia de Dios. Dios extendiendo su misericordia para un mundo que lo ha rechazado, tratando de ponerlo nuevamente en el centro de donde pueden recibir la salvación. Fíjate el segundo anuncio, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este segundo anuncio ya no anuncia el Evangelio.
El mundo ya escuchó todo el evangelio por los 144,000, por los 2 testigos, por los convertidos de ese tiempo, por el ángel. Ahora tiene que escuchar este anuncio, esta sentencia. Babilonia ha caído. Ahora, ¿a qué se refiere Babilonia? Hay 3 posibles interpretaciones, o probablemente las 3. La primera puede estar refiriéndose a Babilonia literal, a la ciudad de Babilonia. Es muy probable que el anticristo, entre las cosas que haga, sea reconstruir la ciudad de Babilonia. Ustedes saben, la ciudad de Babilonia es donde inicia la primera rebeldía humana como sociedad. Cuando construyen la Torre de Babel, tú puedes leerlo en Génesis. Todo eso lo que están haciendo es una rebelión abierta a Dios. Es donde inicia. La Biblia entera podrías resumirla como la historia de 2 ciudades, como decía, me parece, Charles Dickens. La historia de 2 ciudades. Y estas ciudades son Jerusalén, la ciudad de Dios, y Babilonia, la ciudad del mundo. Y todo en la Biblia tiene que ver con esto. Y Babilonia probablemente va a ser reconstruida hacia el final de los tiempos. De hecho, desde 1978 hasta el 2003, que inició la guerra de Irak, Saddam Hussein se dedicó a reconstruir Babilonia. Y ahí está, y puedes ir y turistear por la parte que quedó reconstruida, y hay un pedazo que está reconstruido de esa Babilonia. A través de ciertas profecías bíblicas podemos entender que Babilonia como ciudad tiene que ser destruida y hecha polvo, y que nunca más va a ser construida de nuevo. Entonces, ya que esta Babilonia está siendo reconstruida, quiere decir que esta es la que va a ser destruida y quedará destrozada para siempre. Entonces es muy probable que está hablando de que Babilonia ha caído, es el anuncio de que la capital del imperio del anticristo ha caído. Por otro lado, también puede ser referencia a Babilonia comercial, que vamos a ver en el capítulo 17 o 18 de Apocalipsis. Esta Babilonia comercial hace referencia al sistema monetario global. ¿Te acuerdas? El de la marca, el de la frente o la mano. Todo esto es un sistema consumista que va a envolver a todos, y probablemente está anunciando terminó ese tiempo. O probablemente también está anunciando la caída de una Babilonia espiritual. La Babilonia espiritual es esta nueva religión ecuménica. Todas las religiones llevan a Dios, pues hagamos una así con todos, que tenga así un poquito de budismo, un poquito de catolicismo, un poquito de cristianismo, un poquito de New Age, un poquito de ateísmo, pues también de su propia religión, un poquito de... y así como que mezclar todo esto, y esa va a ser la nueva religión, la que va a englobar el anticristo. Entonces puede este anuncio hacer referencia a eso, o, como te digo, puede ser referencia a las 3. Una Babilonia comercial, una Babilonia espiritual y una Babilonia física. Lo importante es que lo que dice el ángel es que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es una forma muy gráfica, como que la idolatría, la perversidad, la depravación de Babilonia, del anticristo, se ha hecho vino, y todas las naciones han bebido y se han deleitado en eso. ¡Qué fuerte! Y otra gran mentira que el mundo nos vende es que, pues si la mayoría lo dice, debe ser verdad. Y tú, si tienes hijos adolescentes, probablemente lo has sufrido. Y si tú recuerdas tu adolescencia, lo has sufrido. Es que todos tienen ese par de zapatos y yo tengo que tenerlos. Todos tienen ese celular, aunque no me mientan, en su adolescencia no había celulares. Y yo tengo que tener ese celular. Entonces, como que la opinión de la mayoría es la verdad. Vox populi, vox dei. Así se decía antes. Pero no es verdad realmente. La mayoría no define mi forma de vida, o no debería definir mi forma de vida. Facundo Cabral decía, come hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas. Y
la verdad es que sí, millones de vacas pueden estar equivocadas acerca de mí. Mi vida, mi conducta, la define la palabra de Dios, que es verdad, no la mayoría. Un gran ejemplo de eso que puedes leer en casa es Daniel. Lee el libro de Daniel y vas a ver cómo un jovencito que empieza con 13, 14 años metido en un mundo idólatra y perverso en Babilonia, logra mantenerse íntegro y fiel hasta el final de sus días. Tercer anuncio, en versículo 9. Entonces el primer anuncio es el Evangelio, el segundo anuncio es la caída de Babilonia, el tercer anuncio, fíjate, versículo 9 al 11 dice: el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El anuncio es muy sencillo. Si tú has tomado la marca, vas a estar en este lugar de tormento eterno. Dice, por los siglos de los siglos, en el versículo 11. Y fíjate cómo está descrito: atormentado con fuego y azufre. O sea, esto es lo que nosotros conocemos como el infierno. Y antes de entrar un poco en esto, creo que es muy claro que la marca de la bestia, que es la entrada al sistema bancario, al sistema de comercio del anticristo, es mucho más que un acto mercantil. Cualquiera que reciba la marca no está diciendo, pues estoy recibiendo una nueva tarjeta de crédito. Lo que está diciendo es, adoro a la bestia y a su imagen y rechazo a Jesucristo y a Dios. La marca va a ser así. Una vez tuve una alumna que me decía, pero ¿y si alguien se arrepiente? Porque lo que acabamos de leer es una sentencia muy fuerte. Si alguien tiene la marca, ya está condenado eternamente. Y esta persona me decía, pero ¿y si alguien se arrepiente? Bueno, la verdad es que ni tú ni yo somos más buenos que Dios. Dios estableció este juicio porque es el extremo de bondad. Nadie se va a arrepentir, porque nadie va a tener la marca por error. ¡Ah! Yo no sabía que estaba rechazando a Dios. Yo no sabía eso. Todos van a saber. Estoy rechazando a Dios cuando me pongo esto. ¿Sabes cuál es la mentira del mundo al respecto? Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es bueno. ¿No que Dios es amor? ¿Cómo crees que un Dios de amor nos va a mandar a sus hijos al infierno? Bueno, la verdad es que Dios es bueno, no buenito. ¿Cachas? Y es muy distinto. Buenito es mi perrito. Buenito es aquel que me deja pasar Yo no tenía dinero en aquella época y entonces no tenía ni los 2 pesos del metro y conocí a uno de los polis de ahí del metro y él me abría la puerta y me dejaba pasar. Él era buenito. Dios es bueno. Y eso quiere decir que también es justo. Y la justicia demanda que el pecado sea castigado. Pero como es bueno, Él pagó el castigo por mí. Pero si yo rechazo ese pago, no es malo que me condene, es bueno que me condene, porque tiene que hacerse justicia. ¿Sí cachas eso? O sea, si fuera Dios buenito, perdonaría, bueno, pásenle, no pasa nada. Pero Dios es bueno, y es bueno que el pecado sea castigado. Es bueno que su justicia sea satisfecha. Y la verdad es que hay un lugar de tormento eterno. Y te digo una cosa, así como tú y yo tenemos que decidir para ir al cielo, decidimos ir al infierno. Nadie va por casualidad. Todos los que vayan al infierno saben a dónde están yendo y es su decisión ir. Ahora, ¿te parece que esto es que está muy fuerte? Bueno,
déjame traerte no un consuelo, bueno, sí un consuelo, pero a la vez algo de terror. No están experimentando un juicio distinto. Cualquier persona en la historia va a ir a este mismo lugar si rechaza el sacrificio de Cristo. O sea, este sacrificio no es un sacrificio, este lugar de castigo no es nuevo ahí. Es el lugar donde van a ir todos los que rechacen el sacrificio de Cristo. Ahora tú y yo, ¿por qué no vamos a ir? ¿Por qué no vamos a beber este vino de la ira de Dios? Porque Cristo lo bebió por nosotros. ¿Te acuerdas? En Getsemaní, Jesucristo diciendo, pase de mí esta copa, no quiero beberla. Si hay otra manera, Señor, si hay otra manera de salvarlos, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la verdad es que no había otra manera. Y Él bebió del vino de la ira de Dios, para que tú y yo no tengamos que beberlo. Y aquí están otros que sí van a tener que beberlo. Ok, cuarto anuncio, versículo 12. Este es un poco más este es más amable, más bonito. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este anuncio es un anuncio de bienaventuranza. En el versículo 13 dice claramente, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y tú dices, ¿cómo bienaventurados? ¿Los que mueren? Bienaventurados los que viven, no los que mueren. ¿No? Bienaventurados los que mueren en el Señor. Una cosa es morir y otra cosa es morir en el Señor. Cuando mueres en el Señor, bienaventurado. ¿Nosotros vamos a llorar? Claro que sí, pero no lloramos por ti, lloramos por nosotros. Porque vamos a extrañarte, porque nos duele la partida de un ser querido. Pero no lloramos por cómo estás, ni por qué estás siendo de tu vida. Porque tú estás siendo bienaventurado si has creído en el Señor. Si no has creído en el Señor, tienes que escuchar el anuncio anterior. Serás atormentado por la eternidad. Y eso no es bienaventurado. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Y cómo yo puedo asegurarme? ¿No? Porque no te gustaría tener así como que... Quiero estar seguro de a dónde voy a pasar la eternidad. Porque no es que unos van a vivir en el cielo y los demás pues van a dejar de existir. No. Van a vivir también, pero en tormento por la eternidad. ¿Cómo asegurarme? ¿Cómo asegurarme de esto? Bueno, creyendo en el Evangelio. ¿Y cómo sé que he creído? Ahí está en el versículo 12. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia y obediencia. Las dos marcas de un creyente. Paciencia porque espero en el Señor y obediencia, que es otra forma de llamarle a la fe. La fe, si no es obediente, no es fe. La obediencia es el reflejo de mi fe. Cuando Dios dice espera, mi paciencia me permite esperar, la fe me permite saber qué es lo que estoy esperando. Y cuando tú y yo tenemos estas dos cosas, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y me encanta porque después hay un punto, y si te fijas dice, sí, dice el Espíritu. Es como que se escucha esta voz, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¡Yes! Eso dice el Espíritu. ¡Sí! Sí, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquellos que hayan creído en el Evangelio,
en el tiempo de la gran tribulación, van a tener que tener paciencia y obediencia a sus mandamientos. Y probablemente van a morir. Pero hay un consuelo. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Ahora, en mi vida, ¿cómo funciona todo esto? Pues muy sencillo. Tienes que escuchar el Evangelio eterno. Y tú puedes ser un ángel que comparte el Evangelio eterno a todos los que se cruzan en tu camino. Número 2, tienes que entender que cuando has creído, Babilonia ha caído. Ya no rige, este mundo ya no rige tu vida, este mundo ya no rige tus gustos, este mundo ya no rige tus prioridades. Ya está caído, está derrotado. En tercer lugar, eres alguien que adora a Dios, que teme a Dios, no adora a la bestia ni la marca de la bestia, sino que adora a Dios. Y por último, si has creído en el Señor, paciencia y obediencia. Si has creído en el Señor, déjame decirte que tienes que morir. Eso dijo Jesucristo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es morir al Señor, morir en el Señor. ¿Y sabes qué beneficios tienes de eso cuando has hecho eso? Descanso. ¿No dice eso al final? ¿Descansarán de sus trabajos? Cuando tú no has muerto a tus deseos, a tus pasiones, realmente hay angustia por estas cosas, ¿no? El último celular, es que un coche más nuevo, un departamento más grande, una esposa más bonita, siempre hay esto, porque eso es carnal. Y por eso la gente está robando, estafando, personas que ganan todo lo que ganan 20 veces más que yo. ¿Por qué roban? Porque nunca es suficiente. No tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con nada de estas cosas. Es un asunto carnal. No ha muerto. En cambio, cuando has muerto a ti mismo, ¿sabes qué? Babilonia puede gritar, pero no te aprisiona. Y descansas de tus trabajos. Y una cosa más. No solo descansas de tus trabajos, sino tus obras contigo siguen. Todo lo que haces, guiado por el Espíritu, te lo vas a encontrar en el cielo. Va a haber recompensa. Todo lo que haces, guiado por la carne, aquí está todo. Para terminar, nada más déjame, ¿qué onda con esto de los ángeles? Los ángeles, dice la palabra, que están entre nosotros. Que muchas veces hemos sido visitados y no nos hemos dado cuenta. ¿He visto yo alguna vez un ángel? Sí, una vez. Y me casé con ella. Así que Dios ha sido bueno. Escucha estos 4 anuncios. Proclama estos 4 anuncios. ¿No son políticamente correctos? No. Pero la vida o la muerte de alguien depende de que los escuche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido escuchar estos anuncios antes de este tiempo tan difícil de la tribulación. Señor, gracias porque aún el creer el Evangelio que tú has hecho proclamar a nuestros oídos es un don que tú nos has dado. Ayúdanos así, Señor, a proclamarlo abiertamente, a entender, a comprender que Babilonia ha caído, a adorarte solamente a ti, a través de la marca que has puesto en nosotros con tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a morir para descansar en ti y que las obras que hagamos lleguen a la eternidad. Y todo esto te lo pedimos no por nosotros, sino para que tu gloria sea claramente manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.